Y ahora sí que nos vamos a adentrar ya en esa parte aún más dura de todas, que nos sigue acompañando desde hace ya unos buenos años y que tiene que ver con esas profecías que aparecían en Isaías, que aparecían en Daniel, que aparecen en Apocalipsis, que tienen que ver con Oriente Medio, pero que indudablemente tiene que ver con muchos otros lugares a consecuencia de lo que allí acontece. Y vamos a hacer un rápido repaso a todo ello. 3 detenidos por planear atentados para el Estado Islámico en Malasia. Ya veis, otro lugar que también se está moviendo en este aspecto. Policía tunecina mata a 2 presuntos yihadistas que dice planeaban ataques. Y esto ya empieza a ser más preocupante porque cada vez más la tendencia a los países del Magreb, del norte de África, donde aún se aguantan las cosas, están teniendo más problemas con el tema del yihadismo. Cada vez dicen que quieren ir adueñándose más de esos territorios, con lo cual, evidentemente, también van a haber problemas allí. Y todo esto tiene una grave implicación, porque si algún día estos países llegaran a acabar en manos del Estado Islámico, ¿qué acontecería? Que, por ejemplo, desde Túnez a Italia, poco tienen, y desde Marruecos a España, menos. Por tanto, una vez más, estemos atentos a todo lo que va ocurriendo, porque el panorama, lejos de arreglarse, va a ser todo lo contrario en todas partes. El Estado Islámico ejecuta 9 adolescentes con sierras eléctricas en Irak. Ya parece de película de Hollywood. Pero ya veis qué situaciones, tan desagradables. La ONU, casi 700 muertos en Irak en agosto. Estos son sus datos. Pero aún hay más. Los talibanes responden al triunfalismo del gobierno pakistaní con 2 atentados. Evidentemente, ya os podéis imaginar, 18 muertos, montones de heridos, etcétera, etcétera. El ejército turco mata a 27 guerrilleros del PKK y detiene a 30. Y ya sabéis que están ganando terreno precisamente en esa parte de Siria, que es frontera con Turquía, que estaban en posesión prácticamente también de los kurdos, y el ejército turco no ha tenido manías, ha entrado directamente con sus tanques y con lo que haga falta, y ahora está cambiando ese panorama en ese lugar. Veremos aún cómo se irá desarrollando todo esto. Apuñalan a un agente de policía cerca de París. Los sucesos han tenido lugar cuando un hombre trató de atacar a una enfermera. Se desconoce el motivo del ataque, pero mirad qué dice aquí. Según una fuente policial, el agresor estuvo sometido a tratamiento en un hospital por problemas psicológicos. Una vez más, sigue apareciendo lo mismo. Problemas psicológicos, y ahora la gente con problemas psicológicos les da para ir a asesinar gente. Qué cosas, Sí, podéis decir que esto siempre ha pasado, que ha habido personas desequilibradas que han matado a otros, por supuesto, pero ¿os dais cuenta de qué racha estamos llevando tan impresionante? ¿Problemas psicológicos solo? ¿Habrá programación mental? ¿Habrá endemoniados? Desde luego ya da que pensar cuando vemos tantos casos seguidos de lo mismo. Una madre británica convierte a su hijo de 11 años en asesino del Estado Islámico. El niño aparece en un vídeo asesinando a prisioneros con tiros en la cabeza mientras sonríe. Su familia asegura que antes de viajar a Siria era amable y cariñoso, pero que si vuelve ya no será el mismo. La radicalización de la madre fue a partir de su matrimonio con Junaid Hussain. En fin, ya veis qué tipo de noticias, Pero atención a esta. Xi Jinping dice, China y Rusia deben fortalecer el apoyo mutuo para proteger su soberanía. ¿Proteger su soberanía de quién? Evidentemente está hablando de Estados Unidos y sus aliados. El presidente chino afirma en la reunión con Vladimir Putin durante la cumbre del G20 que China apoya las aspiraciones de Rusia de seguir su propio camino de desarrollo. Y una vez más, Daniel 11, versículos finales, cuando nos hablaba de estas 2 grandes potencias yendo de la mano, no se equivocaba el profeta Daniel. Y estamos hablando de hace 2600 años cuando profetizó esto. Pues ya veis cómo ahora está siendo un hecho. Y aún veremos más
de todo lo que acontecerá y que la profecía nos advierte, para que cuando veamos, creamos. Lo sabíamos con anticipación, lo estamos teniendo delante, y aún ponemos peros, aún vamos a interpretar la profecía como nos dé la gana. Pues grave problema tendremos si no queremos ver la realidad que el Señor nos dijo en su palabra. Decenas de muertos y heridos tras una serie de explosiones en Siria. Ya veis que todo va en cantidades. Y esto además era en Tartus, que alberga una base naval rusa. Fracasan las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para lograr un alto el fuego en Siria. Una vez más, creíamos que habría paz ya lo veis, no se quieren poner de acuerdo, no interesa. La guerra en Siria ha causado ya más de 250.000 muertos y más de 4 millones de refugiados. Casi nada, ¿eh? Al menos 40 muertos por atentados en dominios de Al-Assad y kurdos en Siria. Ya veis qué cantidades. Al menos 24 muertos y 91 heridos en un doble atentado cerca del Ministerio de Defensa de Afganistán. ¿Cuántos países involucrados, eh? Mueren 6 supuestos miembros de Al-Qaeda en Yemen, la antigua Etiopía bíblica que aparece en Daniel 11 precisamente. Pues también sucede lo mismo, y mirad que hay, evidentemente, yacimientos de crudo y gas del norte de Yemen. Esa es la cuestión en litigio, ¿cómo no? Italia y Malta rescatan a 2.700 inmigrantes en el Mediterráneo y recuperan 15 cadáveres. Esta es la otra gran realidad que sigue aconteciendo prácticamente a diario. Afganistán. Una fuerte explosión sacude Kabul horas después de un doble atentado, con lo cual ya sería un triple atentado. Al menos 2 muertos, incluida una menor, al estallar una bomba en el sur de Tailandia. También por lo mismo. Un coche bomba en Kabul deja al menos 1 muerto y 6 heridos. Y atención a esta noticia. Ni los ancianos que hacen cola están a salvo. El Estado Islámico pide más ataques en Occidente. Una nueva revista online, publicada supuestamente por el grupo terrorista, sugiere atentar contra empresarios en su camino al trabajo y contra jóvenes que hagan deporte en los parques, con lo cual nadie pueda estar a salvo en ningún lugar. Ataques porque sí. Bueno, pues una vez más, como decía el texto bíblico, la gente tendrá temor, y vaya que se lo va a tener. Cuando pase algo más fuerte aún, ¿qué va a acontecer? Evidentemente más leyes que van a servir para unos propósitos, pero esto ya no lo está parando nadie. Y nosotros vamos a dejar aquí las noticias sobre Oriente Medio y demás países involucrados en esa cuestión,